un placer enorme estar con todos ustedes a la distancia, pero en estos días qué conveniente, ¿no? Porque nos podemos comunicar desde tantos lugares diferentes al mismo tiempo y disfrutar de unos momentos aprendiendo un poquito más y también pudiendo después hacer algún diálogo con algunas preguntas que vamos a tener al final. Así que un placer enorme estar con todos ustedes. Ustedes saben que este curso es Introducción al Creacionismo. Y qué lindo sería que todos los que nos están escuchando puedan inscribirse y tomar el curso. Tendrán una buena certificación, créditos, etcétera, académicos. Y yo creo que va a ser de mucho provecho para todos. El webinar de hoy, la charla de hoy, es una introducción al curso Introducción al Creacionismo. Y como ustedes notarán, esta introducción va a tratar el tema de por qué el creacionismo es tan relevante hoy. Si es relevante, cuán importante llega a ser o no, desde varios puntos de vista, como vamos a ver. Y ustedes después, durante el curso, van a ver una cantidad de cositas adicionales que se han preparado, materiales de lectura, infografía, videos, etcétera. Y ahí profundizarán un poquito en algunos aspectos interesantes que hoy solamente vamos a tocar por arriba en esta introducción. Entonces, la primera pregunta que surge es, bueno, ¿y hoy qué se cree acerca del creacionismo? ¿Hay algún tipo de conflicto, de crisis? ¿Cuál es la situación hoy? Y entonces yo empezaría por las encuestas. Ustedes saben que se han hecho encuestas por todo el mundo sobre muchos de estos temas que en parte tocan la gran temática de la ciencia y la religión, por un lado. Porque, por supuesto, el creacionismo está íntimamente ligado a la religión. Y eso ha sido causa de mucha crítica también. Hoy, cuando uno mira lo que está pasando por el mundo, si se hacen encuestas sobre la creencia en Dios, es muy interesante porque la mayoría de las personas en una cantidad enorme de países, desde Asia hasta América, creen en un Dios. En algunos países hasta el 90% la gente en general cree en Dios. Pero hay algo muy interesante. Si nos ponemos a fijar países con ciertos tipos de religiones, por ejemplo, algunos países latinoamericanos y europeos, hay muchos católicos, que es una de las religiones cristianas más, con más membresía en el mundo. Como iglesia, institucionalmente, su postura en cuanto a Dios es clara, porque es una religión teísta, está basada en la Biblia, pero la institución ha adoptado ciertos conceptos, ciertos puntos de vista que no necesariamente son bíblicos. Y a lo mejor en un intento de armonizar la ciencia y alguno de sus teólogos en la historia que ha tenido esa denominación, armonizar la ciencia con la Biblia. Este, Así que después ustedes van a ver en el curso cuán importantes o cuán valiosos o no puedan ser algunos de esos modelos intermediarios que tratan de darle más valor a la ciencia, a lo mejor que al texto bíblico. En el mundo científico pasa algo parecido en el sentido de que sí, hay una cantidad de científicos en las encuestas que se han hecho que creen en Dios, pero en general la empresa científica
el mundo de la ciencia moderna, podríamos decir. Generalmente, por definición, esto es muy interesante, tienen un punto de vista naturalista y materialista. ¿Y qué quiere decir eso? Excluye lo que no se pueda demostrar con los sentidos, con la experimentación, y por lo tanto excluye a cualquier cosa sobrenatural o cual ente que uno pueda pensar sobrenatural como el Dios de la Biblia. Y entonces, claro, la pregunta sube, bueno, ¿y cómo se llegó a esto? Evidentemente hubo un cambio de paradigma, un cambio de cosmovisión, una especie de revolución científica, porque hace 200, 300 años atrás, en los comienzos de la ciencia, cuando los padres de la ciencia estaban haciendo sus investigaciones y estaban pensando en cómo habría sido la historia de la vida, de la tierra, etcétera, todos ellos eran teístas, o sea, creían en Dios y creían que Dios había revelado conocimiento en las escrituras. Así que ellos creían que cuando investigaban la naturaleza, estaban investigando las obras del Creador y estaban identificando una cantidad de leyes, una cantidad de procesos que Dios había creado. Pero por supuesto, incluso en esa época ya había algunos pensadores que empezaban a cuestionar esos puntos de vista que se consideraban religiosos y empezaron a tratar de ver si no se podía estudiar la naturaleza simplemente por lo que uno podía observar en la naturaleza y los procesos que se podían detectar, haciendo interpretaciones que explicaran en forma natural, podríamos decir, todo lo que se venía observando. Y eventualmente, ustedes saben muy bien, apareció Darwin con su teoría de la evolución por un proceso puramente natural, y sin la intervención de un ser sobrenatural. Algunos dicen que Darwin, el mayor logro de Darwin, fue que una persona pudiera ser intelectualmente satisfecha sin tener que recurrir a Dios. Fíjense qué triste. Pero bueno, así fue el desarrollo de esta revolución que para mí en los comienzos de 1900 ya había sido tan influyente que la mayoría de los científicos ahora eran naturalistas, materialistas, y muchos de ellos abandonaron su creencia en Dios. Encontré una linda definición porque pasa lo siguiente: hoy día la ciencia opera bajo el principio del naturalismo metodológico. Y este concepto afirma, por definición, que para que una hipótesis, teoría o explicación califique como científica, debe considerar solo entidades naturalistas o materialistas, excluyendo cualquier ente sobrenatural. Así que, ¿qué pasó con la posibilidad de que la ciencia tenga una mente abierta y pueda entretener múltiples hipótesis? Porque en realidad nosotros lo que queremos es llegar a la verdad. ¿Y por qué restringir la verdad a solo el campo materialista y excluir cualquier otra posibilidad? Así que ese es el estado actual de la ciencia. Pero entonces uno se podría preguntar, ¿es esta una ciencia verdadera? ¿Nos lleva a la verdad? ¿No deberíamos incluir cualquier otra posibilidad? Y después un ratito vamos a hablar un poquito más de eso, porque incluso los científicos están pecando un poco en la aplicación de su ciencia porque recurren a ideas parecidas. Y ya van a ver lo que quiero decir. Entonces, a mí me parece que como cristianos, creados a la imagen de Dios,
con nuestra capacidad racional, nos interesa la verdad en todas sus formas. Y como Dios se ha revelado a nosotros, sus criaturas, se ha revelado como la misma verdad. Y además, su palabra, que es la verdad. Y entonces, ¿qué nos debería interesar para descubrir esta verdad? Y entonces, ahora creemos, por supuesto, podemos ver una cantidad de razones o argumentos, podríamos decir, por las cuales la verdad de Dios como creador es relevante hoy, especialmente para nosotros los cristianos y particularmente adventistas del séptimo día. Así que cuando a mí me gusta comenzar esta argumentación para poder ver, bueno, cuáles son las razones importantes para creer en el creacionismo hoy, me gusta empezar por la base. Resulta que la base no es la ciencia. La ciencia, la empresa científica o la ciencia que yo pudiera hacer como cristiano, como adventista. No, la base es un argumento teológico, filosófico, algunos podrían decir metafísico, es una especie de cosmovisión o paradigma básico. ¿Y cuál es? Y yo creo que es la consideración de que Dios es real, Él es la fuente de todo el universo, de la vida, todas sus características, sus partes, etcétera. Y además es la base de nuestra salvación, podríamos decir. Acá entramos en un campo diferente, que es la teología, ¿no es cierto? Pero esa es parte de la verdad. Tenemos una historia triste de un gran conflicto, pero lo interesante es que Dios ya lo había planeado, había diseñado nuestra salvación para algún día poder restaurar todo y volver a tener un mundo perfecto, sin pecado, sin mancha, con una vida armoniosa con nuestro Creador para la eternidad. Y entonces acá ocurre algo muy interesante, porque en vista de este conflicto y para los días en que vivimos, los días cercanos al fin, creemos, tenemos algunas recomendaciones claras. No son recomendaciones que a alguno se le ocurrió, no. Son revelaciones directas de Dios a través de sus ángeles a los escritores bíblicos, porque Apocalipsis 14, 6 y 7, ¿se acuerdan del mensaje de los tres ángeles? Tan básico e importante para nuestra teología adventista. El ángel, uno de los ángeles dice, acá traigo el evangelio eterno para todos. ¿Y qué dice? Adorad a quién? Al Creador. Y entonces, ¿quién es este Creador? Bueno, es el mismo Salvador. ¿Y cómo nos puede salvar? Bueno, porque Él es Dios, es el Creador, y por eso el ángel nos dice, deberíamos adorarlo, porque Él creó los cielos y la tierra, todo lo que en ellos hay, etcétera. Y no dice nada más ahí, pero si nosotros vamos a lo que ya al principio de la Biblia Dios había revelado, ese mismo Dios creador, en Génesis, en Éxodo, se nos dice, creó todo en una semana de la creación y descansó el séptimo día. Fíjense qué lindo. Génesis 1, 1 al 11. Y por supuesto, el cuarto mandamiento nos explica un poquito más. Dice, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué deberíamos guardar este día tan especial? Y porque es el día en que Dios reposó luego de la obra de su creación. Y deberíamos recordarlo y darle gracias y darle honra y alabarlo. Yo sé que al final
muchas de estas cosas, la Biblia misma lo dice, las aceptamos por fe, porque a lo mejor no están las evidencias tan palpables como pretende la ciencia, pero nosotros tenemos evidencias históricas suficientes, creo, para pensar de que muchas de estas cosas son reales. Y Dios nos dice que nos salvamos por fe, que creemos en que Dios creó por fe, que creemos que hubo un diluvio y Noé lo hizo y se le fue contado por fe. Así que, ¿es eso todo o hay algo más? Y yo creo que acá es donde entra el tema de la ciencia, ¿no? Porque la ciencia busca evidencias. ¿Y evidencias de qué? Bueno, es muy curioso que en Romanos 1 se nos dice, perdón, Romanos, sí, 1, 19 al 20, lo invisible de Dios se puede ver claramente en lo que Él creó, desde la creación. Así que desde el mismo comienzo ya están ahí las evidencias de quién es Dios y qué es lo que hizo. Fíjense qué interesante. Una base para lo que algunos ahora están enfatizando como una teoría, como un paradigma, el diseño inteligente. Porque ahí en Romanos se nos dice que ahí en las obras que Él creó podemos ver la naturaleza del que lo creó. Eso es como mirar algún objeto y deducir algunas características del que lo diseñó. Fíjense qué interesante. Pero a mí me gusta este tema de la fe y las evidencias. Lo importante es que yo creo que con todo esto podemos confiar en la racionalidad del texto bíblico. Eh, y lo interesante es que de esa manera Dios no pide una fe ciega. Él también dejó evidencias y dejó el concepto de que a través de sus evidencias podemos conocerlo mejor y tener mayor confianza en Él. Me gusta un texto que no es tan conocido, que es Juan 20, 30 y 31. Dice, por cierto, Jesús hizo muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Y el versículo 31, fíjense qué interesante. Pero estas cosas, o sea, las que se están escribiendo ahí, han sido escritas para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. Así que ahí está el peso y el valor de las evidencias. Fíjense qué interesante. Dios lo diseñó para que además, porque la fe es un regalo de Él, ¿no? Pero además nos deja todas estas evidencias para que apuntalen nuestra fe. No para demostrar 100%, pero apuntalar, afirmar nuestra fe que recibimos de Él cuando tenemos una relación con Él. Y entonces ahora podríamos decir, bueno, la Biblia entonces no es un mito, es una historia real, es tan razonable como cualquier otro texto histórico, y no solo razonable como cualquier texto histórico, sino porque en la misma Biblia se nos ofrecen maneras de probar que estas cosas son realmente verídicas, reales, como por ejemplo el cumplimiento histórico de las profecías, las predicciones bíblicas, etcétera, el apoyo arqueológico sobre los eventos, lugares, personas, las leyes de la salud que se describen desde el mismo comienzo de la historia del pueblo de Israel, que son todas estas cosas son evidencias de una revelación divina. Así que las fuentes bíblicas de las evidencias se pueden poner a prueba y resultan ser muy razonables también. Así que desde el punto de vista de algunas evidencias que pueden haber en el mismo texto bíblico,
este, podemos tener una fe muy razonable. Y entonces, ¿qué acerca de otros argumentos que podrían venir de otras fuentes y de la ciencia particularmente? Así que yo voy a entrar a hablar de algunos de estos argumentos que se podrían hacer y después vamos a entrar en algunos detalles un poquito más para ver la actualidad de muchos de estos argumentos. Por ejemplo, uno de los primeros argumentos que se puede hacer es que la creación de Dios ex nihilo, como dice la Biblia en varios lugares, porque dice que Jesús, el creador, explica que Jesús es el creador y que estuvo antes del comienzo de todo. Así que la creación fue de la nada, pero no de la nada en el sentido de que no había nada. Una creación de la materia a partir de lo que no era materia y energía, pero por un ser que sí existía y que es eterno, según lo que nos dice la Biblia. Y yo creo que si nosotros tenemos fe en la Biblia y pensamos que la Biblia es razonable por los argumentos que veníamos haciendo, ahora podríamos pensar, bueno, la creación de esa manera que describe la Biblia es tan razonable como creer en la resurrección, en la encarnación, en la ascensión de Cristo, la segunda venida. Es decir, se basa en testimonios, en evidencias, los eventos de la Biblia son literales y los fundamentos y presuposiciones bíblicos son confiables. Y entonces ahora veamos un poquito qué es lo que dice la ciencia. Bueno, resulta que hay una cosa muy curiosa en la historia de la ciencia moderna, porque hasta hace relativamente poco tiempo atrás, los años 50, 60, había otros conceptos acerca de la existencia del universo. No se creía que tuviera un comienzo, se creía que más bien había existido por siempre, sin ninguna evidencia de paso. Y ahora con los nuevos descubrimientos se empieza a ver la posibilidad de que el universo entero tuvo un comienzo. Y ustedes saben muy bien la historia del Big Bang y todo lo demás, y cómo muchos premios Nobel fueron de a poco descubriendo, y finalmente, aunque se resistió mucho la ciencia, la empresa científica, se resistió mucho a esta idea, porque algunos llegaron a decir, y está impreso, de que le daría muchas herramientas al creacionismo para sus argumentos. Fíjense qué interesante. Pero bueno, justamente, ¿cómo puede la ciencia, si pretende solamente enmarcarse dentro de los muros del materialismo y del naturalismo, explicar el origen de la materia y de la energía a partir de la nada? Entonces se hizo un gran debate y bueno, eventualmente no había más que argumentar. Ahora hay nuevas teorías tratando de contrarrestar, bueno, este impulso que se le dio a los creacionistas, pero bueno, ya vamos a hablar un poquito más de eso. El segundo punto es que hay una conexión entre una interpretación directa del registro de la creación y la datación propuesta de la creación. El universo posiblemente, por ejemplo, fue anterior a la semana de la creación, algunos creen, y a la vida. Y obviamente, aunque fuera una semana, primero se crearon los cielos y la tierra, el universo entero, y después se arreglaron las cosas para que Dios eventualmente en esa semana creara la vida. Así que hubo una creación original de la materia y de la energía, de los sistemas planetarios, etcétera, etcétera, y después la creación de la vida, ¿no? Así que eso tiene un orden, una secuencia que se puede ver en los días de la semana de la creación. Lo interesante es que la mayoría de los eruditos, ya sea
adventistas, cristianos, no cristianos, consideran que el texto bíblico, las evidencias internas del texto bíblico sugieren de que el registro es literal e histórico. Y todos coinciden en esto. Y el cuarto mandamiento presume una creación en 6 días, conecta el sábado y su legitimidad en esa semana, con esa semana literal, y no da lugar a una reconciliación de la creación con la postura evolutiva, como algunos pretenden, y que ustedes después profundizarán más en el curso. No, y las genealogías parecen ser fidedignas, con algunos problemas, pero la mayoría coincide en que las genealogías son, dentro de ciertos límites, bastante fidedignas y que es una herramienta razonable para la edad reciente, para la vida sobre la Tierra, porque las genealogías comienzan con humanos, ¿no? Este, el otro tema es que una creación reciente es consistente en 6 días, es consistente con los conceptos bíblico-teológicos de la omnipotencia divina, su justicia, el amor de Dios. Y acá entra un problema bastante discutido que es la teodicea, que es la consideración de la entrada de la muerte, el sufrimiento, el mal en la tierra, en la creación. Y claro, nosotros tenemos una visión particular sobre ese gran conflicto que proviene de la misma revelación divina, y pensamos que cuando se entiende correctamente no hay problema. Darwin evidentemente no la comprendió y para él era un problema bastante grave, porque entonces haría todo este asunto del mal y la muerte en la tierra, haría a Dios responsable porque él suponía que Dios lo diseñó así, ¿no? Ahora, muchos de nosotros creemos que el proceso de la creación divina y la organización de la vida en la tierra tiene que ser inofensivo, ordenado y de corta duración. De lo contrario, la evolución en largos periodos sería repugnante a la naturaleza divina, especialmente en vista a tanto sufrimiento y muerte resultado del pecado. Este, Así que ese es un tema muy interesante que para mí es un argumento no científico, pero a lo mejor teológico, de raíces teológicas, para pensar que una creación reciente es un poquito más razonable. Después, por supuesto que tenemos la importancia de lo que nosotros lleguemos a creer sobre la, el registro geológico y los fósiles que contiene. De acuerdo a lo que nosotros pensemos sobre ese desarrollo de la columna geológica, afectaría las doctrinas bíblicas, por ejemplo, la salvación. Porque si la muerte y la destrucción y la extinción y todo eso no fuera resultado del el pecado que trajo la muerte a la creación perfecta, entonces la muerte, que es la paga del pecado, no sería paga del pecado porque en el sistema evolutivo no habían humanos hasta millones de años al final de toda la evolución. Así que la manera en que interpretemos la columna geológica, si fue depositada gradualmente a través de millones de años, muy rápidamente en una catástrofe universal, como la misma Biblia describe, podría apoyar o demoler el Evangelio, porque si no estuviera relacionada con el pecado del hombre, entonces no sería consecuencia del pecado del hombre, entonces el hombre no sería culpable y entonces la expiación no sería necesaria y una cantidad de cosas así. Así que es muy interesante pensarlo de esa manera. Eh,
Y la interpretación convencional de la columna geológica niega cualquier relación causal entre la muerte animal y el pecado humano, y esto socavaría el poder expiatorio o perdonador de la muerte de Jesús. Así que tiene alcances muy, muy importantes. Lo mismo pasaría con un diluvio local. No es capaz de producir la columna geológica global en un periodo de corto tiempo. Eh, y entonces uno se podría preguntar, ya que estamos hablando de esta catástrofe, ¿y las evidencias de diluvio qué sugieren? Bueno, ustedes saben muy bien que acá entra en consideración la paleontología y el estudio de los fósiles. Creemos que la mayoría o una buena cantidad de los fósiles que se han conservado en la columna geológica son resultado de, en algunos casos, muertes masivas, sepultamiento rápido, posiblemente catastróficos, muertes en masa, extinciones globales, animales que se han extinguido y se han conservado. Y cuando consideramos todo eso con algunos otros detalles que vamos a mencionar un poquito más adelante, podemos pensar, bueno, parece ser que, y muchos científicos que hasta hace unas decenas de años atrás no estaban convencidos de el catastrofismo que pudiera haber en la columna geológica, más bien eran todos uniformistas y bastante cerrados, pero últimamente están reconociendo que muchos eventos tuvieron que ser catastróficos, especialmente los relacionados a grandes extinciones que ahora se reconocen en la columna geológica. Este, Así que eso es, ya vamos a entrar un poquito más en detalle, pero fíjense qué interesante. Ahora hablemos de la vida. ¿Qué pasa con lo que algunos han llamado la ciencia de los orígenes de la vida o del origen de la vida? O sea, que algunos consideran la teoría que algunos consideran como la abiogénesis, o sea, el origen de la vida a partir de la nada por un proceso puramente natural. Bueno, la conclusión es de que después de casi 100 años de investigación muy, muy profunda sobre el origen de la vida por procesos naturales, no se ha logrado ni siquiera vislumbrar cómo hubiera sido posible. Esa es la conclusión y en un ratito les voy a mencionar algunos detalles más. El asunto es que a pesar de los supuestos experimentos, a pesar de la, la aparición de diversas teorías, ninguna ha satisfecho y no se ha podido realmente concretar nada acerca del origen natural de la vida. Y para colmo, ahora, en vista de todos estos problemas, están buscando alternativas. Por ejemplo, ustedes saben que hace poquito fue un nuevo explorador a Marte. ¿Para qué fue a Marte? ¿Y por qué hay tanta plata invertida en exploraciones de Marte? Y porque están tratando de ver si no hay evidencias de vida en Marte. Y si lo encontraran, podrían decir, ah, bueno, la vida no se originó acá en la Tierra, se originó en otro lugar y después fue traída acá. Pero eso no soluciona el problema del origen de la vida. Lo remueve un paso más. Ahora hay que explicar cómo se originó la vida en Marte y después encima cómo pudo llegar hasta acá. Así que, y algunos, incluso, como algunos acérrimos ateos, de los nuevos ateos, como Richard Dawkins, incluso ha llegado a decir que a lo mejor una posibilidad para explicar eso es de que algún extraterrestre haya podido sembrar la vida en nuestro planeta, desde otro planeta. Así que no era que la ciencia se atiene solo a consideraciones materialistas, naturalistas, que se pueden demostrar con los sentidos,
¿Qué es esta teoría acerca de un extraterrestre trayendo vida de otro lugar? Así que fíjense que hasta qué punto se ha llegado en la frustración sobre el tema del origen de la vida. Yo creo que realmente es un fracaso de esta teoría de la abiogénesis. Y enseguida vamos a resaltar dos o tres cositas más. También ha sido un fracaso el neodarwinismo. Y ustedes vieron que hablamos un ratito de Darwin y su teoría, ¿no? Pero la teoría ha ido modificándose, revisándose, etcétera, etcétera, y hoy recibe el nombre de neodarwinismo o la nueva síntesis o la, distintos tipos de nombres que se le ha dado a la versión actual del neodarwinismo, que siempre sigue estando basado en la selección natural y en procesos no guiados de las mutaciones, que son las únicas que pueden producir cambios genéticos en los organismos. Y resulta que, ¿cuál es la conclusión de todo lo que se ha podido investigar, estudiar en todos estos años? Desde Darwin ya pasaron bastantes años. Bueno, muchos evolucionistas hoy han reconocido, es muy interesante, la imposibilidad de que la teoría actual de la evolución realmente pueda explicar el origen de diferentes planes corporales, por ejemplo, en lugar de un brazo, un ala, o en lugar de un tipo, un sistema especial, otro sistema diferente, que hace la diferencia entre diferentes tipos y grupos de organismos. ¿Cómo surgieron esos planes corporales y algunas estructuras nuevas, complejas, que debieron haber aparecido para explicar toda la diversidad de la vida que tenemos hoy? Y están frustrados porque ahora se dan cuenta que no hay una buena explicación, especialmente porque hoy la ciencia de la genética, epigenética, ha avanzado tanto que se hace muy difícil explicar que todos esos cambios hayan surgido por los procesos que el neodarwinismo postula. ¿Y qué es lo que ha pasado? Ha ocurrido algo muy interesante. En noviembre del 2016 hubo una reunión científica en la Sociedad Real de Londres, creada por Boyle, un creacionista, y dirigida después por muchos años por Newton, otro famoso, uno de los, posiblemente el mayor científico que más haya existido, que fue presidente de esta sociedad por 24 años. Y así que es una entidad bastante renombrada y reconocida. Bueno, hubo una reunión científica de biólogos y científicos evolucionistas titulada Nuevas tendencias en biología evolutiva. Pero, ¿qué pasó? ¿Hubieron realmente nuevas tendencias en las presentaciones que se hicieron? 3 días de presentaciones. Y resulta que no hubo algunos conceptos muy, muy interesantes de variación y de microevolución, pero nada que pudiera explicar los problemas graves que los mismos científicos han reconocido en su propia teoría. Entonces, uno de los que asistió a la reunión un paleontólogo comentó lo siguiente: ninguno de los elementos de la síntesis extendida, que es la síntesis moderna, tal como se acepta y como se discutió en la conferencia, ninguno de estos elementos ofrecieron explicaciones adecuadas para los cruciales déficits explicativos de la síntesis moderna, o sea, el neodarwinismo, los que se resaltaron en la primera presentación por Gerd Müller, un famoso evolucionista. Y algunos comentaristas después, reportando en los medios, dijeron: la reunión será recordada no por las ideas nuevas que surgieron,
sino más bien por su fracaso en ofrecer nada nuevo. Así que ese es el estado de la teoría de la evolución hoy. Y cuando empezamos a hilar fino, podríamos decir, bueno, lo que los científicos tienen en sus manos para poder estudiar es los seres vivos, son los seres vivos que vemos hoy. Y la variabilidad que se ve dentro de los distintos grupos taxonómicos es tal que uno podría decir, bueno, todo lo que se ve es microevolución y adaptación, un poco de especiación y a lo mejor un poquito más, pero nada que conduzca a la macroevolución necesaria para explicar el origen de los distintos grupos o tipos de organismos. Incluso los científicos mismos han reconocido que la variabilidad de esa vida no debió surgir de un solo antepasado común o un solo ancestro, sino probablemente de varios. Y entonces, eso es lo que sugiere la Biblia, que Dios creó diferentes tipos originales, los ancestros originales, lo que nosotros y los científicos para sus teorías de varios antepasados se denomina el origen polifilético de los seres vivos. Además, tenemos la aparición repentina de distintos tipos de organismos con planes corporales nuevos a través de la columna geológica, sin que haya antepasados posibles en los estratos inferiores, cosa de poder decir, bueno, esto fue evolucionando de esto, y podemos ver la cadena de los pequeños cambios que fueron habiendo, no se ve. Entonces es un grave problema para la teoría del neodarwinismo. Y encima si ahora empezamos a introducir el concepto del diseño inteligente, que es un movimiento que va creciendo rápidamente en distintas partes del mundo, cada vez con más adeptos, incluso algunos que originalmente eran neodarwinistas y se dieron cuenta que su teoría no funciona y abandonaron ese concepto y se alistaron en las filas de la posibilidad de un diseño inteligente. Y ustedes en el curso después van a ver las diferencias que hay entre diseño inteligente, estricto, y el creacionismo o cómo están relacionados. Pero surgen más y más argumentos día a día. Primero con el origen del universo. La ciencia descubre que el universo tuvo un comienzo. ¿Por qué? ¿Y qué además? Y que toda la materia está finamente sintonizada, hasta la naturaleza misma de los átomos, para que después, más adelante, pudieran haber seres vivos. Para que más adelante pudiera haber materia como la que encontramos hoy en planetas que están circulando alrededor de soles, que están a su vez sistemas planetarios que están en las galaxias, formando cúmulos de galaxias a través de todo el universo. Todo eso y las constantes universales, que son más de 100 en distintos niveles de sintonía fina. Todo revela, y los ajustes son tan precisos, que requieren de la introducción de información compleja a esta materia y estas características. Así que fíjense qué interesante. Cuando nos ponemos a pensar en las estructuras y procesos biológicos, es mucho peor, porque no solo estructuras estamos hablando complejas, sino además procesos metabólicos complejos, con escaleras de acontecimientos en serie. ¿Cómo eso puede evolucionar por un proceso no guiado cuando requiere tanta información que está particularmente expresada en el lenguaje del ADN? Irónicamente, al mismo tiempo que se estaban haciendo los experimentos que luego llevaron sobre el origen de la vida, que llegaron a muchos a pensar, sí, esto es la manera que se debió haber originado la vida, que de paso
se ha abandonado como imposible, pero todavía lo tenemos en los libros de texto que tenemos en las aulas, a distintos niveles, secundaria, universidad, etcétera. Pero está ahí como el modelo. Bueno, al mismo tiempo que se estaba haciendo ese experimento, se descubrió el ADN y más adelante el lenguaje, que solo puede provenir de una inteligencia, porque no se conoce en la naturaleza ningún tipo de lenguaje o de información compleja que pudiese surgir por procesos puramente naturales. Más bien es un producto de una inteligencia. Bueno, y cuando miramos, bueno, pero ¿y el primer organismo cuán simple pudo haber sido? Bueno, la cuestión es que hoy tenemos organismos muy simples, vivos. Algunos son parasitarios, otros son de vida libre, pero algunos de los más simples son como las micoplasmas. Y uno que se ha estudiado mucho es Mycoplasma genitalium, y después otro que se llama Mycoplasma pneumoniae, ¿no? Pero el genitalium es un poco más simple y se considera un ser vivo, aunque es parasítico, es de vida libre también, pero ¿saben cuántos genes tiene? Tiene como 500 y tantos genes que codifican 525 proteínas. ¿Y qué quiere decir eso? Bueno, genes quiere decir información genética, ¿no? Genoma. Y cuando miramos el genoma de esta bacteria, tiene 580.000 pares, pares de bases a lo largo de la molécula del ADN, cada una de las 580.000 en un orden específico que no puede cambiar porque si no, no funcionaría. ¿Cómo se especificó ese orden? Por un proceso puramente natural, donde supongamos que las moléculas que forman los ácidos nucleicos estaban en un caldo primitivo, en una sopa diluida, caliente, y eventualmente se juntaron. ¿Cómo se van a juntar 580.000 en un orden correcto para producir un organismo que pueda vivir? Imposible. Y ya se han hecho los cálculos, y los cálculos son tales que la probabilidad es menor que el número de átomos que hay en todo el universo. Así que, muy interesante, ¿no? Muchos creen, y además, para colmo, muchos creen que esa bacteria, como es parasítica, es demasiado simple, que la mayoría de las cianobacterias que viven y que hemos encontrado como fósiles, en realidad son organismos más complejos, como Escherichia coli, que es un unicelular, pero ¿saben cuántos pares de base tiene? 4.720.000 y todos en un orden que no puede cambiar. Así que fíjense los problemas que tiene el origen de la vida, el origen de los primeros seres vivos, los más simples, y que es imposible de explicar lógicamente y racionalmente. Por eso Meyer, en un librito que salió el año pasado, El misterio del origen de la vida, dice, ¿qué es lo que causó que la vida se origine en la Tierra? Claramente una respuesta posible es, la vida fue diseñada por un agente inteligente que existió antes del advenimiento de los humanos, ¿no? Y bueno, ¿y quién podría ser ese agente? Y Horgan, un editor científico de la revista Scientific American, en el 2011 escribió un artículo titulado Psst, no le digas nada a los creacionistas, pero los científicos no tienen ni idea de cómo surgió la vida. Así que ahí estamos. Esa es la condición actual de la ciencia en muchos de estos aspectos. Fracaso de la ciencia del origen de la vida,
fracaso de la teoría del neodarwinismo, de la evolución a través de mutaciones y selección natural. Y encima, cuando miramos los organismos fósiles, como mencionábamos antes, muestran complejidad como los seres vivos de hoy, y para colmo surgen cantidad de fósiles o tipos de organismos diferentes, fósiles, al mismo tiempo, sin que haya antepasados más abajo. ¿Cómo surgen así de golpe? Y es muy interesante porque Denton nos comenta un axioma fundamental de la teoría evolutiva es la continuidad de la naturaleza, que es lo que sugirió Darwin. Y él mismo se preguntaba, y bueno, ¿y por qué no hay tantos eslabones? Eh, y él decía, este axioma fundamental, la continuidad, es decir, la idea de un continuo funcional de todas las formas de vida, vinculando a todas las especies, en última instancia llegando a una célula primigenia, no se ha podido demostrar. Tampoco se ha podido demostrar otro axioma fundamental de la teoría de la vida, de que todos los diseños adaptativos de la vida resultaron de un proceso al azar. No se puede demostrar tampoco. Al contrario, se está cuestionando gravemente por la riqueza en información que se ve. Y entonces Denton terminó diciendo, ninguno de los dos axiomas fundamentales de la evolución han sido convalidados por un solo experimento o descubrimiento empírico de adelanto científico desde 1859. Y entonces, ¿cuán relevante se hace el creacionismo hoy? Y para mí es muy irónico porque algunos de nuestros colegas cristianos están como alejándose del texto bíblico y abrazando ideas evolutivas y conceptos de largos periodos de tiempo para la evolución de la vida, cuando los mismos científicos evolutivos están dudando de su propia teoría. Entonces, cuán importante y relevante se hace el creacionismo hoy. Bueno, y termino con algunas conclusiones. Me gusta una declaración de un matemático de Oxford, muy renombrado, se llama John Lennox. Él dice, sobre base intelectuales y lógicas, se debe preferir masivamente el punto de vista bíblico. Fíjense qué interesante. ¿Y por qué? Los científicos cristianos piensan que el hombre se tornó científico porque esperaban encontrar leyes en la naturaleza. ¿Y por qué esperaban esas leyes en la naturaleza? Porque creían en el que creó esas leyes. El legislador, el registro del Génesis les proporcionó las razones para practicar la ciencia. Creían que se podía hacer ciencia porque era el producto de una mente racional, la mente de Dios, y como ellos fueron hechos a imagen de Dios, por lo tanto podían practicarla. Por todo esto yo creo que el paradigma teísta judeo-cristiano, y esta es la conclusión de muchos científicos, incluso científicos cristianos, no solo teólogos, nos da una base racional para creer que el universo tiene una base inteligible, racional, que es lo que los pioneros de la ciencia pensaban. Y como tal, muchos fenómenos en el universo se pueden describir con el lenguaje de las matemáticas. Son palabras, palabras cuidadosamente definidas, muy precisas. La fórmula, las distintas teoremas, teorías, etcétera, que describen las ciencias sobre cómo funciona y cómo está constituida la naturaleza, ¿no? ¿Y qué sugiere esto de palabras y lenguaje? Bueno, el universo no está basado en materia y energía, que es lo que la ciencia con su postura materialista pretende demostrar.
sino que está basado en palabras, que es lo opuesto, y que la cosmovisión bíblica está basada en la palabra y la mente, y la materia y la energía son derivadas porque son productos de esa palabra y esa mente que es de Dios. ¿A qué suena todo esto? Bueno, ¿se acuerdan? Juan 1, 1 al 4. En el principio ya existía la palabra, el verbo, la palabra estaba con Dios, Dios mismo era la palabra estaba en el principio con Dios y por ella fueron hechas todas las cosas. Sin ella nada fue hecho de lo que ha sido hecho. En ella estaba la vida y la vida era la luz de la humanidad. Es decir, en la palabra estaba la vida esencialmente y originalmente, por lo tanto, Él es la palabra viviente o la palabra de vida. Y yo creo que podemos concluir, por todo lo que hemos estado mencionando, podemos concluir que podemos estar confiados. Confianza quiere decir tener fe, pero no solo una fe ciega, sino una fe racional, porque hay suficientes evidencias de todo tipo, como hemos considerado, de que Dios es el creador y el salvador y que recreará todas las cosas a su original cuando todo era hermoso y perfecto. Y ojalá que todos estemos ahí para disfrutar de esta recreación y adorar una vez más a nuestro creador por todo lo que hizo. Muchas gracias.